Bueno, pues hoy tenemos una reflexión muy especial. Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural, bienvenido. Edgardo, hace 200 años nace nuestro país como nación independiente. Nacemos los mexicanos y con ello nuestra relación con otros países y la diáspora de mexicanos y mexicanas a todo el mundo. Buen momento para ver cuáles son estas relaciones y repensar probablemente muchos temas de nuestra historia, y por ahí más o menos va esta colaboración. Cuéntanos, Edgardo. Así es, bueno, pues estamos celebrando en todo lo alto el bicentenario de nuestra consumación de la independencia, pero en Estados Unidos al mismo tiempo, septiembre es cada año declarado el mes de la herencia nacional hispana. De manera que se juntan estas dos celebraciones. Y en este marco es que quiero hablarles hoy de una actividad, una serie de conferencias que alrededor de la independencia de México y su impacto en la historia de Estados Unidos organizó el Instituto Cultural Mexicano en Washington. Aquí, Laura, como ya dices, pues sí hemos documentado en innumerables ocasiones la manera en que nuestra diáspora cultural enriquece a diario el panorama cultural de Estados Unidos, y la manera en que son al mismo tiempo parte de la historia de Estados Unidos, pero también parte de la historia de México, estos representantes de nuestra diáspora cultural. Y precisamente para tratar de entender que hay una historia en común y un pasado compartido entre México y Estados Unidos, es que se organizó esta serie de conferencias en la que participaron historiadores de ambos países en la sede del Instituto Cultural Mexicano en Washington. Esto se hizo además en colaboración con la Universidad de Johns Hopkins y con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de modo que pues congregó a un grupo muy notable de historiadores de ambos países. Se hizo además por primera vez de manera ya semipresencial en el Instituto de Washington, un edificio extraordinario en el corazón de Estados Unidos, que fue por muchos años sede de la Embajada de México hasta que se dio el espacio al Instituto Cultural. Y bueno, el título de este evento, que ahora veremos algunas imágenes en pantalla, es La Era de las Revoluciones, repensar la independencia de México desde una perspectiva hemisférica. Y el objetivo pues fue el de explorar el significado de la independencia de México como un acontecimiento histórico también, ya decía yo, de enorme trascendencia para la historia de los Estados Unidos, algo que no solemos pensar muy a menudo, Laura. La historia pública en ambos países, es decir, lo que se enseña en las escuelas y se divulga por distintos canales oficiales, no ha reparado demasiado en las afinidades que tenemos como países. Concentramos más el tema en los momentos trágicos, en los conflictos bélicos, dolorosos y traumáticos sin duda para México por la invasión del 47, pero también hay que reconocer que es un fenómeno histórico de gran complejidad y profundidad y que es necesario estudiar y comprender, y para ello necesitamos a los historiadores que nos ayuden a entender cómo se vinculan estos dos pasados, cómo son parte de uno mismo finalmente. Y además esto es una manera, yo diría, de reforzar las mejores herramientas de la diplomacia cultural para reconocer que tenemos una historia en común y que los acontecimientos históricos de México y en particular de la independencia pues impactaron muchísimo en la propia historia de los Estados Unidos. No da tiempo para presentar todas las conferencias que he presentado, pero quisiera dar aquí unos ejemplos que me parecieron muy notables de estas conferencias. La historiadora Caitlin Fitz, de la Northwestern University, relató, por ejemplo, que había una gran simpatía por los movimientos independentistas de México y de Estados Unidos en esa década de los 20 del siglo pasado. Tanto que se comenzaron a vender y se pusieron de moda lo que le llamaban los sombreros de Bolívar. Es decir, sombreros que ya los conocemos como los usaba Bolívar, al estilo de los militares y caudillos del siglo XIX, y por ahí en la pantalla veremos los anuncios de la prensa norteamericana de 1824, donde se anunciaban estos sombreros que eran tan populares. También esta historiadora descubrió, por ejemplo, que en algunas familias de Kentucky, familias blancas, protestantes, anglosajonas, tenían un tal simpatía por los héroes de la independencia, que hay muchos niños bautizados en esa época con el nombre de Bolívar o incluso de Morelos. Son de esos pequeños datos, decía yo, pues
que hablan de una historia más profunda, más compleja, más íntima de lo que solemos quedarnos con las estampitas de la papelería o con esta idea de que por un lado tenemos a Juan Escutia o de otro lado el Remember de Álamo, y entonces tenemos una larga historia de confrontaciones y disputas. También estuvo presente Mauricio Tenorio, historiador de la Universidad de Chicago, y él contó, por ejemplo, que en la Guerra Civil de Estados Unidos, la que ocurrió entre 1861 y 65, hubo 4,000 mexicanos que se enrolaron del lado de los unionistas, es decir, los que combatían a los esclavistas del sur, y que eran mexicanos no migrantes, sino los que se habían quedado en Nuevo México, en Oklahoma, después de la guerra del 47. Otra historiadora, Julian Jung, de la Universidad Católica de Washington, contó otra cosa extraordinaria. Resulta que el nieto de Iturbide, de Agustín de Iturbide, vivió en Estados Unidos, se mudó a Washington ya a finales del siglo XIX, allá estudió y donó a la universidad una copia original del plan de Iguala, que ahora le pertenece a los archivos de esta universidad. Estamos pues ante una serie de historias pequeñas y grandes, pero que nos hablan pues de una necesidad de recontar esta historia de dos países y de hacerlo desde un lugar donde entendamos, como ya decía yo, que mutuamente hemos estado, ligados en el pasado y vinculados en el pasado y por lo tanto en el presente. Por eso nuestra diáspora cultural de esta semana, pues la dedicamos a documentar esto que cada semana aquí contamos con nuestros representantes. Edgardo, me parece súper interesante que hables del Instituto Cultural Mexicano en Washington, porque justo el año pasado cumplió 30 años de estar tejiendo puentes. Recuerdo que por ahí hubo un concierto de Magos Herrera, que es parte de nuestra diáspora cultural en los Estados Unidos, muy especialmente en Nueva York, pero en todo Estados Unidos, y que, bueno, pues estas relaciones, estos vínculos, hay que seguirlos fortaleciendo, y la propuesta de, sí, contemplar las dificultades que se generan por la relación bilateral, pero también la unión que se puede desarrollar a partir de la creación artística muy concretamente. Muchas gracias, Edgardo. Sí, que se cumplen 30 años del instituto, se cumplieron, y el próximo año se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. De manera que este seminario pues es una antesala de lo que veremos en los próximos meses para celebrar esta fecha. Estaremos al pendiente de esa celebración, de esa conmemoración